Buenos días a todos. Nosotros les venimos a hablar sobre el tópico 5, tipos y características generales del método Post-Mortem. Primero que todo, tienen que saber qué es el método Post-Mortem. La expresión Post-Mortem es latina y su significado es después o a continuación de la muerte, usándose para todos aquellos actos que se practican luego de la muerte de una persona sobre su cadáver o a los efectos de acciones que la persona ya fallecida realizó en el curso de su vida, pero que se cumplen luego de decesos. Tienen que saber que el origen del post-mortem es que se tienen las primeras autopsias, sus primeras noticias, fue en el año 1286 ante una plaga en Bizancio, actual Turquía. La razón de esto es que se buscaba la causa de tantos fallecimientos que estaban ocurriendo en aquel tiempo. Luego, durante el Renacimiento, se incrementaron los estudios anatómicos. Para efectuar los personajes como el insigne Leonardo da Vinci consiguieron permisos por parte de la Iglesia para trabajar con cadáveres y así ir estudiándolos. Una fecha importante es en el año 1410, cuando se efectúa la primera autopsia a un pontífice, Alejandro VI. No obstante, pasarían casi 100 años hasta 1507, años en el cual la autopsia es por fin considerada como un procedimiento médico oficial. Es así como aparecen muchos textos de medicina, donde se describe el protocolo de este procedimiento, así como su utilidad y el aprendizaje. Resulta que es luego del siglo de las luces y de la Revolución Francesa que la autopsia pasa a ser entendida con un rigor científico. Por eso es que durante el siglo XIX hay un auge de la misma. Además, también empieza a tener un valor legal, es decir, ya no es solo cosa de medicina o ciencia, sino también es un procedimiento reglamentado y estipulado por la ley que todos debemos de conocer. Otra es que el post-mortem es un espacio dedicado a las relaciones que unen la muerte con la cultura visual. Las distintas creencias que en torno a la muerte se han ido sucediendo a lo largo de la historia han motivado la creación de imágenes de naturaleza muy distintas, pero con un punto en común: enfrentar la ausencia por anatonaxia que marca la defunción. El examen de un cadáver es cuando el médico forense es la única rama, la medicina forense es la única rama en la que el profesional de la medicina, el médico forense, no intenta restablecer la salud del paciente, porque ya la persona está fallecida. Más allá de la información para determinar qué ha causado la muerte, un médico forense tiene un amplio abanico de competencias, como cooperar con la justicia y la investigación criminal, investigar las posibles responsabilidades profesionales de los médicos en relación con un fallecimiento, estudiar restos humanos en el ámbito de la antropología forense o conocer el ADN de un cadáver, con algún fin, por ejemplo, para determinar una paternidad. Tenemos que saber que antes del postmortem y de los exámenes de forense tienen que saber la autopsia. Una autopsia también es llamada examen postmortem, como les dije, un examen postmortem, obducción o necropsia. Es un procedimiento médico que emplea la disección con el fin de obtener información privada anatómica sobre las causas, naturaleza, extensión y complicaciones de la enfermedad que sufrió en vida el sujeto y que permite formular un diagnóstico médico final o definitivo para dar una explicación de las observaciones clínicas dudosas y evaluar un tratamiento dado. Usualmente es llevado a cabo por un médico especialista denominado anatopopatólogo. Y también hay varios tipos de autopsias, que está la forense, la clínica, la psicóloga y la histórica. Cambios postmortem. Los cambios postmortem corresponden a una serie de procesos que ocurren en el organismo una vez producida la muerte, produciendo nuevas alteraciones morfológicas que son consecuencias directas de la biodegradación natural de células y los tejidos. Entre los cambios macroscópicos se encuentra la deshidratación cadavérica, el rigor mortis, la autólisis y la putrefacción, entre otros. La deshidratación cadavérica. Esta se debe a la pérdida de agua del cuerpo por evaporización. Sus principales manifestaciones se pueden observar en el ojo. El signo de Stenone-Lewis se manifiesta por hundimiento del globo ocular, pérdida de la transparencia de la córnea que se torna opaca, formación de arrugas en la córnea, depósito de polvo en la conjuntiva, lo que recibe el nombre de telangiectasia. Este conjunto de fenómenos se observa en el ojo abierto aproximadamente a los 45 minutos después del fallecimiento
y en el ojo cerrado se puede observar a las 24 horas después de la muerte aproximadamente. El livor mortis o lividez postmortem es uno de los signos reconocibles de muerte y se caracteriza porque presenta una coloración rojiza amorantada en las partes declive del cuerpo, debido a la acumulación de sangre en esa zona. Esta acumulación de sangre se comienza a producir en el momento en el que el corazón deja de bombear la sangre, lo que posibilita el hundimiento de las células sanguíneas más pesadas en el plasma. Debido a la gravedad, este fenómeno se comienza a hacer visible entre los 20 minutos y las 3 horas posterior a la muerte. La sangre que se encuentra se comienza a coagular en los capilares, apareciendo la máxima lividez entre las 6 y las 12 horas. Factores que influencian la participación de los cambios postmortem. Los cambios postmortem se inician inmediatamente después de ocurrida la muerte. Una serie de factores externos e intrínsecos puede acelerar o redactar los cambios postmortem. El diagnóstico histopatológico. Este diagnóstico dentro de la autopsia y en otras áreas se utiliza para examinar tejidos. Sigue una serie de patrones generales para este diagnóstico en especial. 2. Recolección de tejido. Es el examen histopatológico de los tejidos. Comienza con cirugía, autopsia o biopsia. El tejido se extrae del cuerpo y se utilizan diversos métodos de estudio. Se selecciona un diagnóstico útil y preciso. Envasado de la muestra para la recolección. Se debe usar frasco de boca ancha de modo que permita más fácilmente la introducción y la extracción de la muestra, como así también el mayor manejo. Criterios histopatológicos. Entre los cambios postmortem más relevantes que influencian la revelación de los resultados se encuentra lo que es la autólisis y la putrefacción. La severidad de la autólisis se puede ser determinada en función de la presencia y la magnitud. Buenas, mi nombre es Emily Vilanglar, soy la autólisis cadábrica. La autólisis cadábrica es el cambio del cuerpo sin vida por la acción de énfasis en intervención bacteriana. Las células sin oxígeno mueren y se va descomponiendo poco a poco. En cambio, un cuerpo con oxígeno es capaz de matar las propias bacterias. A partir de ese momento empieza una serie de fenómenos llamados fenómenos cadávricos, que se distribuyen en destructores, en la tanotoquiomía, la putrefacción y la autólisis. La putrefacción es el proceso de materia orgánica descompuesta en un cadáver. Es el proceso de materia orgánica descompuesta en un cadáver. A partir de las 8 semanas, el cadáver empieza a retener los líquidos que son los carbohidratos, la grasa y la proteína. Que quede claro que existen 2 tipos de descomposiciones en el cuerpo, que son el embalsamiento y la momificación. La momificación es el hecho de que el cuerpo está bajo tierra o encerrado en algún lugar, completamente distanciado del mundo. Y el embalsamiento se requieren los productos químicos que retrasan la descomposición. Los forenses tienen en sí 4 facetas para descubrir si fue un asesinato o fue una muerte natural, que son la cualitativa, la reductiva, el enfisematosa y la cromática. Examen inmediato o postmortem. El examen inmediato o postmortem es el estudio de las células que ya han muerto, es decir, es una autopsia o una necropsia. El estudio de las células y el estudio de la autopsia se puede diferenciar en 2 tipos de métodos de estudios, los cuales pueden ser in vivo o mediato, es decir, en los cuales se pueden tratar un examen inmediato o postmortem es cuando una persona ha fallecido y no se ha podido reconocer el caso de muerte o los síntomas que padeció durante su enfermedad fueron confusos. En el caso del postmortem se pueden diferenciar 2 tipos. Las diferencias, la preparación y estudio de una célula. Cada célula es única y por eso cada célula debe tener un mayor cuidado. Cada célula se debe tratar de una manera correcta y se debe diferenciar de 2 tipos. Se debe tratar de una forma correcta, rápida y precisa debido a que esta liberar un cierto tiempo
de madurez, esta va a comenzar a provocar la putrefacción en el cuerpo humano, es decir, en el cuerpo de la persona que ha fallecido. Esta libera un conjunto de células o líquidos enzimáticos, los cuales comienzan a descomponer y factorizan el cuerpo. En este periodo se pueden observar dos técnicas histológicas, las cuales se pueden diferenciar en dos aspectos, las cuales van a ayudar a que se pueda resolver el caso dependiendo del tipo de enfermedad que padeció la persona durante su vida. Es decir, el tiempo de incubación o si fue una enfermedad que fue degenerativa, las enfermedades se van a derivar en dos formas, las cuales son el tipo de obtención del material. El médico que estaba tratando debe saber cuál fue el tiempo que la persona duró enferma, debe determinar la complejidad de la enfermedad y aproximarse a qué fue lo que causó la muerte para que pueda extraer los tejidos. La primera técnica histológica, las cuales son los procesos que pueden ayudar a diferenciar el estado post-mortem, pueden ser en la obtención del material. Las obtenciones del material se van a traer específicamente a través de una biopsia. Las biopsias nos sirven para extraer los tejidos del material, o sea, un material o tejido celular. Cada tejido celular debe ser utilizado a través de prevenciones. La primera es extraer el tejido del sitio correcto, donde inició el tipo de incubación de la enfermedad. La segunda es extraer el material o el tejido de una forma correcta, no fragmentar, porque si no se puede ver distintas formas y va a ser muy difícil el estudio a través de un microscopio. La tercera es no extender los cortes histológicos de un órgano que esté hueco, debido a que su anatomía se va a ver comprometida y no se va a poder ver el estado normal del cuerpo. Y la última sería que se debe utilizar la autopsia de una forma rápida y concisa, debido a que cada tiempo que pase va a ser un tiempo en el que el estado del cuerpo va a estar en estado de putrefacción. La fijación y su clasificación. La fijación es un método mediante el cual se busca la interrupción de los procesos celulares de la forma más fidedigna posible. Los tejidos deben de ser fijados inmediatamente después de la extracción para así lograr detener el método post-mortem. En un cuerpo muerto pueden haber varios tipos de desintegraciones, entre las cuales podemos encontrar la autólisis, la cual es la desintegración de los tejidos por las propias enzimas producidas por los lisosomas, y la putrefacción, la cual es la desintegración de los tejidos en conjunto con las bacterias. En la clasificación de los fijadores podemos encontrar los fijadores químicos y los fijadores físicos. Los fijadores químicos se dividen en dos grupos, los cuales serían los fijadores químicos simples y los fijadores químicos compuestos. En los fijadores químicos simples podemos encontrar el Formoral 10%, el cual es uno de los más utilizados y es recomendado cuando no se tiene un fijador especial para el procedimiento. Este también es muy recomendado para fijar órganos o tejido para el estudio histológico. El glutaraldehído y tetróxido de osmio son muy buenos fijadores y se recomiendan más que todo en la microscopía electrónica, ya que estos pueden preservar de manera precisa el sistema enzimático y algunas estructuras finas. El alcohol etílico o al 96% son malos fijadores y se recomienda más que todo en la microquímica, ya que estos tienen la posibilidad de preservar correctamente, sin modificarlos mucho, algunos compuestos celulares. Los fijadores químicos o líquidos fijadores podemos encontrar la solución de Boeing, el líquido de Clair y la mezcla de formaldehído. Los fijadores físicos podemos encontrar la desecación, la cual se utiliza en extendidos de sangre y de líquido de punción, que si se realiza correctamente puede detener inmediatamente el proceso post-mortem para después la aplicación de las técnicas de calor o los procesos químicos de fijación. Después podemos encontrar el calor frío, se demuestra como agua hirviendo, el cual es muy bueno el cual se utiliza más que todo en la histología para fijar tejidos histológicos o invertebrados. El frío no se considera un verdadero fijador, pero sin embargo, cuando se implementa al tejido estudiar o al cuerpo, detiene de manera inmediata el proceso post-mortem del tejido estudiar. Pero si se es retirado, el tejido empezará otra vez con su proceso post-mortem y con la autólisis. Proceso de inclusión. Para obtener cortes delgados en un solo plano y uniforme, es necesario que las piezas adquieran una dureza determinada. Existen dos procedimientos fundamentales
para la obtención del corte. Ellos son: previa congelación del material de estudio. Este procedimiento confiere a los tejidos un endurecimiento uniforme y permite realizar diagnósticos inmediatos de piezas operatorias y estudios histoquímicos, ya que la congelación no altera la composición química de los componentes histológicos del material examinado. Previa inclusión del material en una sustancia denominada parafina. El material congelado no reúne de manera suficiente las condiciones óptimas, ya que los cortes obtenidos por congelación son siempre más gruesos que los obtenidos por inclusión. Por lo dicho, y si se cuenta con el tiempo necesario, es preferible impregnar los tejidos con una sustancia líquida que luego pasa a una fase sólida y homogénea. Este procedimiento se denomina inclusión. En el transcurso se deposita el medio de inclusión en todos aquellos lugares en donde se encuentra el agua o de donde ésta ha sido extraída. En la técnica histológica corriente solo nos interesa el empleo de la parafina como un medio de inclusión, y dado que no es soluble en agua, su empleo condiciona la previa extracción del agua contenida en el tejido que se va a someter al proceso de inclusión. La inclusión consta de los siguientes pasos: deshidratación, aclaración, impregnación en parafina y la confección del taco o bloque. Deshidratación. Tiene por finalidad la extracción del agua del tejido para que la parafina ocupe su lugar. Si el material no se deshidrata suficientemente, la inclusión es defectuosa. Este paso se emplea en una serie de alcoholes en concentración creciente: 70 grados, 80 grados, 96 grados, 100 grados. Las piezas se dejan en la serie creciente de alcoholes, adaptando el tiempo de permanencia al contenido del agua de la pieza, a su tamaño y a la pureza de los alcoholes. Las piezas deben permanecer en la capa superior colgándolas. El tiempo varía según el tamaño de la pieza, de 1 a 12 horas en cada alcohol generalmente. Aclaración. Una vez obtenida la deshidratación absoluta de la pieza, se coloca la misma en el seno de un líquido, que mezclándose con el alcohol tenga al mismo tiempo la propiedad de disolver la parafina. Es por esta propiedad que recibe el nombre de líquido intermediario. Al ser la parafina insoluble en el alcohol, es necesario que el líquido intermediario lo reemplace por completo. Por tal motivo, conviene renovarlo una o dos veces para asegurarnos que todo el rastro de alcohol ha desaparecido. El tiempo varía según la sustancia usada y el tamaño de la pieza, generalmente de 1 a 3 horas a cada baño. Impregnación en parafina. Las piezas, después de haber sido aclaradas, se pasan por una mezcla de parafina líquida y líquido intermediario en partes iguales y se les lleva a la estufa durante 1 hora. Luego se les introduce en un recipiente que tenga parafina líquida y se guarda en la estufa para que la parafina impregne totalmente el tejido en toda su intimidad. La inclusión completa de la pieza dura aproximadamente 4 horas. Confección del taco o bloque. Esta nos dará no solo la solidificación de la parafina interna de la pieza, sino también una envoltura que facilitará su ulterior manejo y corte, utilizándose para cumplir con lo cometido un molde especial de metal denominado barra de Leucar, en el cual se vierte la parafina líquida a 60 grados centígrados. Allí se deposita la pieza que se saca del baño de parafina, cuidando de orientarla convenientemente para saber después en la dirección que debe ser cortada. Se deja a enfriar a temperatura ambiente durante 30 minutos o más, y una vez solidificada se retira del molde, obteniendo de este modo el taco que queda listo para ser cortado por el microtoma. En esta situación la pieza puede conservarse indefinidamente. Obtención de los cortes. Con el objeto de realizar cortes adecuados para el estudio al microscopio, se utilizan distintos métodos y variados aparatos de gran precisión, a los que se le denominan micrótomos. Podemos encontrar una gran variedad de micrótomos. Entre ellos están el micrótomo de deslizamiento, el micrótomo de Tetrander, el micrótomo de parafina tipo Minox, el ultramicrótomo, el criótomo, entre otros. El micrótomo de parafina tipo Minox es el más utilizado en la técnica histológica corriente, pues este nos da cortes seriados automáticamente en forma de cinta. El micrótomo de parafina tipo Minox consta de 2 partes. Número 1, el carril de la cuchilla. Esta es una pieza fija durante el corte y la calidad del corte va a depender de las propiedades de la cuchilla. Existen varios tipos de cuchillas, entre ellas están las cuchillas plano concava, las hiperconcava, las biplano simple, biplano cono facetada, las de vidrio, las de diamante, entre otros. De segundo encontramos la platina. Es una pieza de metal que posee canales excavados en la superficie dispuestos concéntricamente. Su tamaño es variable y su forma puede ser
cuadrangular o circular. Montaje del corte. Se retiran los cortes del micrótomo con un pincel de pelo fino y se extienden en agua corriente contenida en una bandeja o cápsula de Petri. Luego de ser lavado, se agrega más agua al mismo recipiente a 45 grados centígrados para obtener una mejor extensión de los cortes y que estos se hagan uniformemente. Se vierten los portaobjetos desgrasados y bien limpios, sobre los cuales ya se ha depositado una fina capa de albúmina de Mayer o albúmina glicerinada para obtener una mejor adherencia de los tejidos. Posteriormente a esto se llevan los portaobjetos en escalerilla a la estufa para obtener una mejor adherencia de los tejidos por coagulación de la albúmina. El proceso de coloración es un método mediante el cual un cuerpo toma color bajo la acción de un colorante, el cual no desaparece con lavados de la misma sustancia en la que fue disuelto el colorante. Su fundamentación se basa en que las estructuras contenidas en la preparación histológica poseen poco contraste o carecen por completo de este, lo cual hace muy difícil su distinción bajo el microscopio, pero esta situación es resuelta gracias a las diferentes características celulares y tisulares del componente, las cuales toman diferente color o intensidad gracias al colorante, lo que hace mucho más sencillo lograr distinguirlas bajo el microscopio. En las técnicas histológicas corrientes solamente son relevantes dos colorantes, los cuales son la hematoxilina y la eosina. Ahora que sabemos esto, hay que aclarar qué es un colorante. Un colorante es una sustancia que comparte su color con otro cuerpo, ya sea el color que éste posee o un color completamente diferente. Los colorantes se clasifican en tres. Primero tenemos el natural, el cual tiene al animal que posee el carmín. Luego tenemos el vegetal, el cual posee la hematoxilina y el azafrán. De segundo están los artificiales, el cual tiene el ácido, que la sal con base es incolora y el ácido es coloreado, como por ejemplo la eosina. Luego tenemos los básicos, que la sal con base es coloreada y el ácido es incoloro, como por ejemplo el azul de metileno. Y por último tenemos al neutro, que es que tanto la sal con base como el ácido son coloreados, como por ejemplo el eosinato. En tercer lugar tenemos a los indiferentes, los cuales no poseen sal y solamente tiñen las sustancias con poder disolutivo. Ahora vamos con las sustancias. Primero tenemos la sustancia acidófila, que son los componentes de la estructura que solamente logran teñirse con colorantes ácidos. Las neutrófilas, que son aquellas que solamente logran teñirse con colorantes neutros. Y las basófilas, que son aquellos componentes de la estructura que solamente logran teñirse con colorantes básicos. Las azurófilas, que son aquellas que solamente logran teñir con azul de metileno. Y por último, las osmiófilas, que son aquellas estructuras que solamente logran teñir con peróxido de osmio. Ahora tenemos los métodos de coloración. Tenemos el método directo o sustantivo, que es aquel en el cual existe una afinidad entre el objeto y la sustancia. Luego tenemos el indirecto, el cual necesita la intervención de un intermediario para poder teñir. Luego tenemos el progresivo, el cual el colorante tiñe hasta su punto óptimo. Y luego está el regresivo, en el cual hay una sobrecoloración en la que se necesita de un diferenciador para poder quitar el exceso de color. Y por último tenemos el simple, el cual solamente tiñe algunas partes o características del complemento, como por ejemplo podría ser el núcleo o las fibras elásticas. Procedimientos para colorear la muestra. Principalmente debemos hablar de las técnicas de coloración a base de hematoxilina y eosina. La hematoxilina es un colorante nuclear cargado positivamente y perteneciente a la clasificación de colorantes básicos. La sustancia es incolora y ha de transformarse mediante un proceso de oxidación en hemateína, que es el colorante auténtico. Siendo este un colorante indirecto, necesita el uso de un mordiente que le permita su afinidad y mejor contraste con la célula.
En las técnicas de coloración a base de hematoxilina y eosina se usa el hemalumbre de Mayer, que está compuesto por hemateína, alumbre de potasio y ácido cítrico. A su vez presenta una coloración progresiva y además tiñe el núcleo de color violeta. Por otro lado tenemos la eosina, que es un colorante artificial con carácter ácido y fácilmente soluble en agua. Este presenta coloración en citoplasma, tejido conjuntivo y fibras colágenas de rosa intenso. Su coloración es regresiva y directa. Además, este es aniónico, lo que quiere decir que presenta carga negativa, por lo cual no puede ingresar al interior de las muestras o de las células, a menos de que éstas tengan una membrana permeable. En el caso de las células muertas, pueden ser teñidas en su interior por presentar membranas permeables, mientras que las células vivas solo pueden ser teñidas en su entorno. Es importante tomar en cuenta los tipos de coloración hablando de este tema, porque pueden ser vitales, practicados en células vivas, supravitales, practicados en tejidos o células vivas, pero que se encuentran aislados del organismo que proceden, y no vitales, practicados en células muertas. Ahora bien, podemos hablar de los procedimientos para colorear la muestra. El primer procedimiento es la desparafinización e hidratación del corte. Dado que los colorantes se hallan en soluciones acuosas y son de carácter hidrofílico, es decir, que presentan afinidad por el agua, la parafina no permite su ingreso al interior de la muestra o no le permite su primer contacto con la misma. Por lo cual, para la parafina se usan solventes como el benzol o el silol, completando con un pasaje de alcoholes en orden decreciente de 100, 96, 80 y 70 grados para finalizar con el agua destilada. Ahora bien, pasando al segundo procedimiento, que es la coloración propiamente dicha, se puede comenzar con la hematoxilina virada con agua corriente, suficientemente alcalina, o agregando también carbonato de litio, para pasar por eosina sobrecoloreando y eliminando el excedente de la misma. En la coloración y otras técnicas histológicas se debe tomar en cuenta que hay cambios no deseados o productos de un mal trabajo con la muestra. En el caso de la coloración se puede presentar sobrecoloración por el tiempo excedido de la misma, o también podemos presentar precipitados por una mala filtración de la muestra y además por cambios físicos y químicos que hacen que se separe el líquido del sólido, lo cual puede ocasionar el precipitado. Hay que tener mucho cuidado con las técnicas histológicas que usamos y además que no excedan del tiempo que se pide, porque esto puede ocasionar un daño para la muestra y a la hora de realizar la observación estaríamos perdiendo el tiempo de todos los trabajos que hicimos consecutivamente en las técnicas histológicas. ¿Qué son las técnicas histoquímicas? El estudio químico de los tejidos independientemente del método de análisis empleado. Estas técnicas son las que permiten la identificación y localización de los compuestos radicales químicos presentes en las células o tejidos. Ahora hablaremos un poco sobre los tipos de técnicas histoquímicas. Tenemos la técnica de coloración para proteínas. Esta técnica se basa en el reconocimiento y localización de aminoácidos o en anticuerpos específicos marcados para determinadas proteínas. También tenemos la técnica de coloración para nucleoproteínas o ácidos nucleicos. Para la identificación del ADN y del ARN se cuentan con dos métodos, los cuales son el método común a ambos ácidos nucleicos. Este se emplea a través del uso de colorantes nucleares o básicos como la hematoxilina o el azul de metileno, también a través de la absorción de rayos ultravioletas y a través del empleo de isótopos radioactivos. También tenemos el método de identificación diferencial. Este es único al ADN ya que depende del azúcar desoxirribosa. También tenemos la técnica de coloración para hidratos de carbono, carbohidratos o glúcidos. Para estas técnicas se utilizan los siguientes métodos. El método de reacción de Paz, que se basa en la liberación de grupos aldehídos y tiñe selectivamente de rojo o rojo púrpura las estructuras que han liberado esta. También tenemos el método de Lysian Blue, que este se basa en teñir selectivamente los polisacáridos ácidos en solución de pH de 2,2 o más.
También tenemos la técnica de coloración para lípidos. Esta se podría decir que no es una técnica de coloración, sino una técnica de transfusión de color mediante la disolución de la solución empleada en el lípido. El montaje final. El montaje final tiene como objetivo mejorar la observación, facilitar el manejo y aumentar la duración de los preparados histológicos. La coloración es totalmente embebida en agua al preparado y esta debe ser eliminada. En estas técnicas histológicas constan de 3 pasos. Uno es la deshidratación, a través de alcoholes en forma creciente, de 70, 80, 96 y 100 grados. La 2 es la homogenización, en la aclaración con benzol o xilol y también otras sustancias, como el ácido carbónico o fénico muy ácidos en agua. La 3 es la colocación del cubreobjeto. Para proteger la preparación, se recubre con una laminilla de vidrio muy fina de diversos tamaños. Para adherir el cubreobjeto al porta, quedando entre ambos el corte, se utiliza el bálsamo de Canadá y junto también con otras sustancias solubles, como el benzol o el xilol. Quedan de modo que difunda bien. Microscopios electrónicos. Existen 2 tipos de microscopios electrónicos. El microscopio electrónico de transmisión. Este sería el MEP. Este reemplaza la luz visible por un haz de electrones, con el cual produce un alto poder de resolución. En este sistema se cambia la lente o el cristal por campos electromagnéticos, con el que producen la aplicación de la imagen. El microscopio electrónico de barrido. A diferencia del microscopio óptico, el MEP utiliza un haz de electrones que trasladan una trayectoria libre de colisiones, que es la columna de alto vacío. Con él interactúa el espécimen recorriendo la topografía de la muestra. Técnicas histológicas para el microscopio electrónico. Utilizar fragmentos de menos de 1 milímetro. Fijar con tetóxido de osmio y aldehído glutárico con el ácido tánico. Deshidratación de la muestra. Inclusión de resina epoxi. Resección de los cortes de agua y luego en una rejilla de cobre recubierta por una delgada rejilla de plástico. Pasar por ácido ósmico. Observación de la pantalla fluorescente y la toma de fotografías y aplicaciones a voluntad.